Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, para dar lo mejor con Jesucito, que nos quiere enseñar tantas cosas hermosas y tantas cosas lindas para aprender en este día, queridos niños. Y ahora entonces vamos a estar muy atentos, porque vamos a saber cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la oración. La oración, tenemos que rezar, tenemos que ponernos en esa actitud de oración. Pero atención, queridos chicos, ya les digo que la oración no es repetir solamente fórmulas o decir simplemente algunas fórmulas y repetir solamente con los labios. La oración tiene que ser una actitud interior, tiene que salir de nuestro corazoncito, tiene que salir de nuestra vida. Tenemos que sentirnos alegres, contentos, tiene que salir de lo más profundo de nuestra vida, queridos niños. Pero para eso también tenemos que aprender lo que nos va enseñando Jesucito a través de papá, a través de mamá. Cuando somos chicos vamos a ir aprendiendo a rezar, queridos niños. Vamos a escuchar ahora la palabra de Jesús que nos enseña también a rezar, cómo nosotros tenemos que rezar, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos o más personas. De modo a que el caso de que se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, todos los días, agradeciendo a Dios las cosas maravillosas que Jesús nos va enseñando. Y hoy, con este tema tan importante que es sobre la oración. Un Jesús que nos acompaña, que nos anima, que reza con nosotros, que incluso Jesús también nos enseña a rezar. Vamos a estar atentos y ahora, queridos niños, como siempre, tengan ustedes su Biblia, tengan ustedes su cuadernito, porque nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Rabí. Ahora puedo terminar mis días en la paz del Señor. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. Ten piedad por mí, mi madre murió de un ataque al corazón. Ten piedad, Señor, límpiame de mis pecados. ¿Te arrepientes de tus pecados? He pecado contra el Señor y contra mi familia. El Señor tendrá piedad de ti. Arrepiéntete y empieza una nueva vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir donde Él como los otros? No tengo la más mínima intención de darle a nadie mis posesiones. ¿Por qué habría de compartir mis riquezas? Bueno, eso no lo tiene por qué saber Él, ¿cierto? Si Él nos bautiza, nosotros nos salvaremos. No sé. Oh, vamos, después de todo solo es agua, ¿no lo creen? ¿A quién creen que engañan? Son víboras. ¿Qué les hizo pensar que podrían evadir su castigo? ¿Por qué nos está tratando así? ¿No cree que nosotros también somos hijos de Abraham como usted? Les diré que el Señor es capaz de hacer que estas piedras sean hijos de Abraham. Y esas piedras son ustedes, hombres sin fe. El hacha está a punto de cortar aquellos árboles que no fructifican. Y cada uno de los árboles que no fructifican serán desterrados y lanzados al fuego. Oye, ¿por qué la prisa? Hay un loco por allá. Quiere que le demos la mitad de nuestras posesiones o nos echará al fuego. ¿Qué? ¡Espérenme! ¡No me dejen solo! Miren, es él, Juan el Bautista. Hoy el Señor me ha bendecido. ¿Por qué razón has venido hacia mí? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Hagamos la voluntad del Señor. Tú eres mi Hijo el amado. Mi protección está sobre ti. No entiendo. ¿Por qué Juan no te quería bautizar? Cuando Dios habla a través de los hombres, lo que dice no siempre es claro para nosotros. Pero algunas veces somos capaces de ver la luz.
¿Y quién era ese hombre al que temías bautizar? No sé, pero Dios me dijo, verás al Espíritu descender y posarse sobre un solo hombre. Y ese hombre será el que te bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y entonces? Vi al Espíritu Santo descender sobre él y puedo afirmar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo seguiste ahora? Porque Dios me envió para preparar su camino. Yo no soy el Mesías. Él es quien jugará el papel principal y yo me apartaré ahora. ¿Y qué hay de nosotros? Iremos a ver si realmente Él es quien tú dices. Los caminos escogidos por Dios para nosotros no son necesariamente los mismos. Adiós, mis amigos. ¿Viste esos 5 hombres que estaban aquí? No puede estar lejos. Lo encontraremos. ¿Volverás a Nazaret con nosotros? No estaré con ustedes mañana temprano. El tiempo para escuchar a mi padre ya ha llegado. Señor, ¿a dónde irás? Iré al desierto de Judea. Este es un tiempo de silencio y meditación. ¿Pensarás sobre lo que dijo Juan? ¿Y dónde está él? Se ha ido al desierto, nos ha dejado solos. Lo buscaremos después, entonces. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la oración. Qué lindo, entonces nosotros ya nos estamos disponiendo para escuchar lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Estemos atentos, el oídito siempre atento para conocer lo que Jesús nos va a decir, queridos niños. ¿Ya viste que Jesús oraba todos los días y que enseñaba a sus discípulos a orar? Por eso la oración es tan importante en la vida de un cristiano. Orar es hablar con Dios, que nos escucha en el fondo de nuestro corazón. Por tanto,
La oración de cada persona es diferente, porque cada uno tiene cosas distintas que contarle. Y Jesús entonces rezaba todos los días, se ponía en esa actitud de oración para hablar con su Padre del cielo, también Jesús. Jesús que sube a la montaña, Jesús que se encuentra con su Padre. Y después también Jesús que le va a enseñar a sus discípulos, queridos niños, a saber rezar. Todos tenemos que saber rezar, todos tenemos que aprender a rezar y por eso Jesús se pone a enseñar a sus discípulos. Hay una oración muy interesante que ustedes conocen y todos conocemos lo que aparece en la Biblia cuando Jesús le enseña a sus discípulos a rezar y a decir Padre Nuestro. ¿Se acuerdan, queridos niños? Qué linda esta oración donde nosotros nos ponemos en contacto con nuestro Padre del cielo, con Dios que nos quiere, con Dios que nos ama. Pero todos, queridos niños, tenemos que aprender a rezar. Vamos a seguir escuchando qué más hoy Jesús nos quiere enseñar. En la oración podemos dirigirnos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, porque siempre es Dios. Y también podemos hablar con la Virgen María, con los ángeles o con los santos. Es como una tertulia con los que viven en el cielo. Y así la oración, niños, es hablar con Dios. Pero cuando hablamos con Dios entramos en esta sintonía y por eso nos dirigimos al Padre, nos dirigimos al Hijo y nos dirigimos al Espíritu Santo que clama en nuestro corazón y nos hace decir Abba, Padre. Bueno, niños, todo esto nosotros vamos aprendiendo. Y esta es una actitud del corazón. Nosotros que estamos dispuestos, disponibles, abiertos a la gracia y a la voz de Dios para entender cuál es su voluntad, qué es lo que quiere Dios. También nosotros, niños, rezamos a nuestra mamita del cielo, a la Virgen, que siempre nos auxilia en nuestra vida, la Virgencita que está presente en el día a día. Y también los santos, que son aquellos que han vivido, se han esforzado y siempre vivieron como hijos de Dios, en la oración, en esa comunicación directa con Dios. Queridos niños, vamos a seguir escuchando y aprendiendo algo más sobre la oración. Podemos orar en silencio, con nuestras palabras o con oraciones que ya existen, como el Padre Nuestro o el Ave María. Lo importante es que lo hagamos realmente con el corazón, deseando agradar a Dios. Y así podemos nosotros rezar con nuestras palabras, diciendo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, queridos niños. Pero, atención, hay también ya oraciones que Dios nos entrega, lo que Jesús, por ejemplo, nos entrega, o que sacamos desde la Biblia. El Padre Nuestro es la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre Nuestro. Le decimos a un Padre que es de todos nosotros, de la comunidad. También nosotros rezamos Dios te salve María, el saludo del ángel Gabriel a la Virgen que encontramos en la Biblia. Y así, queridos niños, muchas otras lindas oraciones, como el Señor nos anima y como el Señor entonces nos va dando su gracia. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, seguimos con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Viene junto a nosotros, queridos niños, y así nosotros queremos también aprender tantas cosas lindas de Jesucito. Ahora, queridos niños, vamos a estar atentos porque vamos a hacer las preguntitas. Y estas preguntitas nos tienen que ayudar a nosotros para que podamos aprender mejor y sobre todo para que podamos memorizar y para que podamos dejar en nuestra cabecita todo lo que Jesús nos va enseñando. Y atención, la primera preguntita del día de hoy. ¿Qué es orar, queridos niños? Quiero saber qué es entonces el ponernos a rezar. Orar es hablar con Dios que nos escucha desde el fondo de nuestro corazón. Y orar es entonces hablar con Dios, niños. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas lindas que tiene que contar a Diosito. Cada uno vive su propia vida, cada uno tiene sus propias situaciones, queridos niños. Cada uno está viviendo la propia vida
lleva adelante las cosas lindas que Dios les ha regalado. Y por lo tanto es hablar con Dios. También ciertamente que existen fórmulas, queridos niños, lo que ya Jesús nos enseñó, por ejemplo, a rezar, o lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, Dios te salve María, y así muchas otras oraciones que nosotros vamos memorizando y vamos aprendiendo para rezar todos juntos en comunidad. Esta es entonces la primera respuesta, que es orar. Y orar es principalmente hablar con Dios, que salga de lo más profundo del corazoncito. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita. ¿A quién se dirige, queridos niños, la oración que nosotros hacemos? En la oración podemos dirigirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque siempre es Dios. Muy bien, queridos niños, primero nos dirigimos al Padre y después nos dirigimos al Hijo y nos dirigimos al Espíritu Santo. Bueno, ahí nosotros también cuando hacemos la señal de la cruz siempre recordamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también, queridos niños, nosotros podemos dirigirnos a nuestros santos. Los santos son igualitos que nosotros, queridos niños, pero que ellos vivieron profundamente la vida de fe. Ellos vivieron su vida así entregada a Dios. La vida de Dios que se manifiesta a través de cada uno de nosotros, queridos niños, queridos jóvenes, queridos adolescentes, queridos padres, todos nosotros. Sabemos que a través de la oración nosotros nos dirigimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y también utilizamos a nuestros santos, que son ejemplos para nosotros, que vivieron auténticamente su bautismo. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Y cómo podemos nosotros, queridos niños, orar ante Dios? Podemos orar en silencio, con nuestras palabras o con oraciones que ya existen, como por ejemplo el Padre Nuestro y el Ave María. Podemos orar así, de esta manera. Podemos estar en silencio ante Dios, contemplar, mirar lo que es Dios. ¿Cómo podemos rezar? Desde lo profundo de nuestro corazón, desde lo profundo de nuestra mente y de nuestro ser. Pero podemos orar también hablando y diciendo y repitiendo las fórmulas, como ya dijimos, con el Padre Nuestro, con el Ave María, con el Creo en Dios Padre, con el Gloria al Padre. Muchas formas de rezar, queridos niños. El hablar con Dios, el hablar desde el interior de nosotros y el hablar también pronunciando con las fórmulas que nos han enseñado. Y así, queridos niños, estamos aprendiendo nosotros este tema tan importante, el tema del día de hoy, que es sobre la oración. El tema del día de hoy, queridos niños, nos ayuda a nosotros también y tenemos que procurar a saber rezar. Y ahora entonces vamos a despedirnos por el día de hoy, pero vamos a rezar, ya que estamos hablando de la oración. Y cuando hablamos de la oración, vamos a decir aquella oración que justamente Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, queridos chicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos de nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y hasta la próxima, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.